Imagínese el año 1955, en San Francisco, California, fruto de la relación entre Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio musulmán, y Joan Carol Schieble, una estadounidense de ascendencia alemana y suiza, por entonces dos jóvenes estudiantes universitarios. Nació un niño, que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media. Ese niño era Stephen Paul Jobs. La intuición, la curiosidad y la tenacidad fueron cualidades que Steve ha cultivado desde sus primeros años. En aquel entonces, nadie sabía que este niño crecería y revolucionaría el mundo de la tecnología y los negocios. Steve Jobs, cofundador de Apple Incorporated, era conocido por su intrépido enfoque ante los desafíos. Ya fuera en el ámbito de la tecnología o en la vida personal, tenía predilección por convertir cada revés en una oportunidad de crecimiento. Este poder transformador de Jobs es el tema de la exploración actual. Debido a los modestos medios de su familia, la ambición de Steve parecía un sueño lejano. Sin embargo, lo persiguió con determinación inquebrantable. Su pasión por la tecnología lo llevó a fundar Apple Incorporated junto a Steve Wozniak. Esta creación innovadora no solo transformó la industria tecnológica, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de consumismo digital. Sin embargo, ni siquiera este notable logro estuvo exento de desafíos. A la edad de 30 años, Jobs fue expulsado de su propia empresa, siendo Apple su querida creación. La noticia de esta salida forzada sacudió a la comunidad empresarial mundial. Pero para Jobs, este no fue el final, marcó el comienzo de un nuevo capítulo de oportunidades. Jobs incorporó Next Incorporated, una empresa de desarrollo de plataformas informáticas. Bajo su visionario liderazgo, la empresa diseñó el sistema operativo NextStep, un sistema integral para el surgimiento de la World Wide Web. A pesar de los fracasos iniciales, Jobs no sucumbió a la desesperación, más bien, vio el potencial de redefinir la informática de alta gama. Pero el destino de Jobs estaba entrelazado con Apple, la empresa que fundó y amaba. La adquisición de Next Incorporated por parte de Apple, y el regreso de Jobs a su querida empresa fueron el comienzo de una segunda edad de oro tanto para Jobs como para Apple. Su liderazgo impulsó inventos transformadores como el iPod, iPhone, iPad e iTunes. A menudo denominado innovador, el enfoque de Jobs fue único. Creía que la innovación no se trata de decir sí a todo, se trata de decir no a todos, excepto a las características más cruciales. Este mantra de elegancia y sencillez se convirtió en el motor de los productos Apple. A pesar de que le diagnosticaron un tumor neuroendocrino pancreático mortal en 2003, Jobs no permitió que disminuyera su espíritu. En su famoso discurso de graduación en Stanford en 2005, habló de cómo ser despedido de Apple le brindó la claridad y la oportunidad de hacer lo que más amaba. Jobs declaró, estaba listo para comenzar de nuevo. Usó su enfermedad como catalizador para priorizar su vida. La adversidad de su crisis sanitaria intensificó su inclinación hacia la transformación y la innovación. Ante su mortalidad, Jobs se volvió más decidido, más visionario y mucho más consciente del potencial transformador de los obstáculos. Su visión rejuvenecida condujo a varias transformaciones tecnológicas. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple transformó la industria de la música con iTunes y el iPhone, lo que revolucionó las telecomunicaciones al combinar un teléfono móvil, un iPod de pantalla ancha con controles táctiles y un comunicador de Internet. Para Jobs, los obstáculos que encontró no fueron meros obstáculos. Los vio como oportunidades para orientarlo hacia soluciones innovadoras, como un medio para traspasar los límites existentes y crear algo inimaginablemente mejor. Se negó a ver los desafíos como barreras insuperables sino como pilares para crear una excelencia en evolución. En sus momentos finales, Jobs demostró su vigor inigualable. Scott Forstall, ex vicepresidente senior de software iOS, recordó que, solo unos días antes de perder la batalla contra su enfermedad, Jobs todavía estaba en Apple, inspirando y promoviendo esfuerzos creativos e innovadores entre los miembros de su equipo. La vida de Steve es una narrativa extraordinaria de resiliencia y transformación. Su capacidad para convertir obstáculos en oportunidades se apoderó tanto de individuos como de entidades. Enseñó al mundo que, si bien las pruebas no están bajo nuestro control, nuestras reacciones y respuestas a ellas sí lo están. El espíritu indomable de Jobs continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, reafirmando la creencia de que la transformación se puede lograr a pesar de errores de cálculo pasados. Su historia enfatiza que salir de las cenizas de la derrota es posible, y que los obstáculos que enfrentamos hoy pueden convertirse en la base de un mañana próspero. El viaje de Steve Jobs desde ser el director ejecutivo derrocado de Apple hasta regresar y transformar la empresa en lo que es hoy subraya su increíble capacidad de resiliencia y visión.
Nos recuerda que el éxito duradero no se trata de evitar el fracaso, más bien, se trata de reconocer el potencial inherente de crecimiento en cada obstáculo y utilizarlo para elevarse. Mientras nos embarcamos en el viaje de examinar la vida de uno de los más grandes visionarios de nuestro tiempo, prepárate para encontrar no solo la historia de Steve Jobs, sino también para observar el espectáculo de un hombre que convirtió los obstáculos de su vida en los peldaños hacia un éxito sin precedentes. Esta es una narrativa que explora el potencial humano, la resiliencia y el poder transformador de los obstáculos convertidos en oportunidades. Es la historia de un hombre que se atrevió a pensar diferente y, al hacerlo, cambió para siempre el juego en el mundo de la tecnología. Su legado reaviva el fuego de la inspiración en quienes se atreven a soñar, recordándonos que los obstáculos son caminos hacia el progreso. Desde comienzos humildes hasta crearse un nombre en la revolución tecnológica, el viaje de Jobs es una encarnación del dicho cuando la vida te dé limones, haz limonada. Los obstáculos en su camino no lo disuadieron, despertaron en él la resiliencia para transformar la adversidad en una oportunidad para alcanzar la grandeza. Regresamos a los días de la infancia de Stephen Paul Jobs para comprender las raíces de su notable resiliencia y determinación. De entonces a ahora, su vida personifica la filosofía, cada problema encontrado está un paso más cerca de encarnar la solución. Es una saga de resistencia, de transformación de las adversidades en posibilidades. Con una visión incomparable, coraje y un espíritu inquebrantable, Jobs llevó la antorcha de la transformación a través del peligroso terreno de pruebas y tribulaciones. En lugar de retroceder ante el miedo y la incertidumbre, se convirtió en el faro para los demás, iluminando el camino para alejarse de los obstáculos y acercarse a las oportunidades. Se mantuvo intacto frente a la adversidad, inflexible ante los duros vientos de los desafíos. Para él, cada obstáculo era una oportunidad de catalizar el cambio, un trampolín hacia el poder transformador de la resiliencia. Jobs vio la demolición y creación de un yo nuevo, y más poderoso cada vez que enfrentaba una adversidad. La vida y el trabajo de Jobs no se trataban solo de tecnología brillante sino también de transformar vidas humanas y dar forma al futuro. Defendió la idea de que la innovación residía en percibir las limitaciones no como limitaciones, sino como catalizadores de una creatividad desenfrenada, un renacimiento digital. El atractivo magnético de Steve fue producto de su voluntad indomable y su espíritu invicto. No fue superado por fracasos temporales, sino que los utilizó como barco para viajar hacia la siguiente ola de éxito. Su impresionante viaje nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la resiliencia, inspirándonos a abrazar el cambio no como adversario, sino como aliado. El constante ascenso y caída de Jobs no estuvo marcado por lo alto que podía escalar la montaña del éxito, sino por cuántas montañas podía ascender después de atravesar el valle del fracaso. La historia de su vida demuestra que salir de las sombras de la derrota y convertir los obstáculos en oportunidades encarna la esencia de la verdadera transformación. A pesar de tener el mundo entero a sus pies, se sabía que Jobs se comunicaba con una simplicidad inusual. Creía que a veces debemos dar un paso atrás para dar un salto adelante. Esta, para él, era la esencia de transformar los obstáculos en oportunidades, una forma de arte cultivada no a través del fuerte clamor de la victoria, sino en el humilde telón de fondo de la derrota. Detrás de cada historia de éxito, hay un rastro de reveses, fracasos y obstáculos. El viaje de Steve no fue diferente. Su historia abarcaba la cuidadosa línea entre la audacia y la sabiduría, la bravuconería y la confianza sutil, el fracaso y el éxito incomparable. Entonces, embarquémonos en este viaje de exploración, despegando capa por capa la enigmática personalidad que era Jobs, para desentrañar el secreto que transformó a este hombre común y corriente en un extraordinario visionario. Empoderados por la voluntad, alimentados por la tenacidad y destinados a la grandeza, Jobs nos dio el diccionario del vocabulario de la transformación. Cuando Steve habló de avance, de progreso, no se refería solo al movimiento tecnológico sino también a la evolución moral, social y cultural. Los compromisos fortalecidos en el crisol de los desafíos son más duraderos. Jobs, el arquitecto de la transformación contemporánea, construyó una catedral de innovación, dedicación y determinación inquebrantable. Imaginación, resiliencia, transformación, tres palabras que profundizan en la esencia trascendental de la vida de Steve. Y a medida que profundizamos en esta narrativa, lo que se desmorona es una interpretación perfecta del potencial humano, similar a una sinfonía que resuena desde las arenas ocres de la adversidad hasta las alturas empíreas de las oportunidades. El viaje de Steve Jobs, la historia de la transformación, la narrativa de la resiliencia, un testimonio por excelencia del dicho atemporal: los obstáculos son los caminos hacia las oportunidades. Un mantra grabado no solo en su vida sino también en el ADN de Apple Incorporated y, de hecho, en el modelo genético de cada visionario por venir. Si
Si te gusta este tipo de contenido, ayúdanos a crecer esta comunidad tan fácil como suscribiéndote, dejándonos un like y compartiendo esta información. Recuerde que somos Conscientes Infinitos.